Seguimos en Venezuela. Ahora hablamos de la promesa de Nicolás Maduro de implementar en el país la economía digital. Esto con el propósito de prescindir de los escasos billetes de bolívares que aún circulan en el territorio nacional. En su anuncio autorizó a la banca a poder abrir cuentas en monedas extranjeras, pero resaltó que los pagos o retiros debían hacerse en tarjeta de débito o con tarjeta de débito y en bolívares. Para los economistas, la medida resulta fantasiosa si se toma en cuenta que el país tiene la conectividad de Internet más lenta del mundo, ocupando el puesto 175 de 176 países evaluados por un estudio de una empresa que se dedica precisamente a esto y que mide la conectividad mundial. Sobre este tema quiero hablar con Edgar Urbáez, es economista y profesor de la Universidad Nacional Politécnica Antonio José de Sucre. Una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Buenas tardes. ¿Es utópico pensar en la digitalización de la economía en Venezuela, doctor Urbáez? Completamente utópico. En la situación actual que tiene la economía de Venezuela, es imposible que se digitalice todo el sistema de pago, toda transacción. Eso es imposible. Nosotros tenemos un atraso tecnológico que no permite el uso de Internet. Por esta conectividad que usted ha dicho, se interrumpen las llamadas en cualquier momento. La electricidad afecta también el uso de Internet, y entonces incluso en la educación, que el gobierno ha tenido más de un año tratando de dar clases a través de online, eso no se ha podido lograr precisamente por los problemas que tenemos. Digitalizar en un país con fallas en todos los servicios, digitalizar en un país donde no se ha educado a la población para el uso del Internet, digitalizar la economía donde hay una hiperinflación que supera, casi llega al 4000%. Eso es imposible. Yo creo que el señor Maduro, cuando dice esto, trata de engañar. Es un engaño. No es que se trate, sino que es un engaño a la población. Imagínese usted si eso ocurre en las ciudades centrales de cierto desarrollo en Venezuela. ¿Qué puede quedar para los barrios? ¿Qué puede quedar para aquellos pueblos que están básicamente en el sector rural? ¿Qué puede quedar? ¿Qué puede entender una persona si no ha sido educada, que tenga que tener tarjeta de débito, que tenga que hacer pagos a la brevedad posible, eso, y que tenga que tener dólares para abrir una cuenta corriente o de ahorro? Es un disparate el discurso en esta materia de digitalizar el país. Fíjese que... Señor Urbáez, una pregunta, una consulta, le hago una consulta. ¿Ya es una realidad que cualquier venezolano pueda tener una cuenta en divisas y operarla normalmente en cualquier agencia de banca privada en Venezuela? No. Por un lado, es un discurso. Okay. Es un discurso. Ya, habían autorizado, pero eso no está, la banca no está preparada para abrir los créditos, las cuentas en divisas. Tienen que modificar esos sistemas contables. Tiene que modificarse el sistema monetario nacional. Se tienen que tomar una serie de medidas para lo cual la propia banca no está preparada. Y hay una rigidez en la operatividad bancaria, que es el llamado encaje legal, que los tiene a la banca apretada, pues al 93% de encaje legal limita
los créditos y en consecuencia los intereses, que es de donde vive, de lo que vive la banca. Entonces se hace una medida por un lado, pero por la otra se le patea pues en lenguaje cotidiano y hay pues una dispersión de medidas aisladas del gobierno nacional tratando de mover la economía a través de lo monetario. Eso no es correcto porque hay que hablar de la economía propiamente dicha, es decir, de la producción de bienes y servicios. Y en un país donde de 15.000 empresas, cuando se inició el gobierno anterior, ahora quedan unas 3.000 y que producen el 20% de su capacidad instalada. Entonces no puede pretenderse asumir una medida de ese tipo, me refiero a la digitalización, porque el país no está preparado, es un imposible y es un disparate. Doctor Edgar, Sí. tomando en cuenta que la economía venezolana está dolarizada de facto, tomando en cuenta que usted dice muy bien cómo ha caído la producción de bienes y servicios en el país vertiginosamente, los números son alarmantes, tomando en cuenta que esa es la realidad de las familias y que hay una migración de más de 8 millones, se estima, de venezolanos que han salido del país en búsqueda de una nueva vida, de poder sobrevivir a la crisis económica tan dura que vive Venezuela. Se puede decir que la economía venezolana se está moviendo ahora mismo por las remesas que llegan por alguna u otra vía de quienes están fuera de Venezuela. Es decir, tiene un impacto importante ese envío de dinero fuera de Venezuela a la economía venezolana, lo que queda. Sí, por supuesto, eso ha aliviado, digamos, en alguna medida los términos de pobreza, aunque la pobreza aumenta, pero las remesas han aliviado a innumerables familias venezolanas que le envían fundamentalmente personas jóvenes que han salido de Venezuela como nunca lo hicieron, buscando las mejores condiciones de vida. Esta situación ha aislado familias, ha separado padres de los hijos, hermanos contra hermanos, y es doloroso y tenemos que asumirlo con mucha lástima, con mucho dolor, que eso esté ocurriendo en un país con los recursos estratégicos de primer orden que movían la economía mundial. Y entonces es muy triste decirlo, pero las remesas han aliviado sobremanera a miles de familias que estaban prácticamente muriendo de hambre. Bien, es el señor Edgar Urbáez, economista, además profesor de la Universidad Nacional Politécnica Antonio José de Sucre. Le agradezco mucho que haya compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima.